Imagina la Corea del Sur de los años 30. Imagina un paisaje muy diferente al de la nación vibrante que conocemos hoy. Una época en la que los ecos de las tradiciones antiguas se mezclaban con la dura realidad del dominio colonial. Nada de rascacielos ni K-pop, ni torres relucientes que atraviesen el cielo, ni ritmos contagiosos que cautiven al mundo. El fenómeno cultural que arrasaría el mundo aún estaba a décadas de distancia. Solo pobreza y ocupación japonesa. Una tierra marcada por las dificultades, su gente agobiada por el peso del control extranjero. Los recursos eran escasos, las oportunidades aún más. La gente luchaba por sobrevivir, cada día una batalla contra la adversidad. Las familias trabajaban incansablemente en los campos, su sudor y lágrimas regaban la tierra, con la esperanza de una cosecha escasa, y soñar era casi un acto de locura. Soñar con un futuro mejor parecía una indulgencia tonta, un lujo que no podían permitirse. Sin embargo, incluso en los tiempos más oscuros, el espíritu humano perdura. En ese ambiente nació Lee Byung-chul. En este mundo de lucha e incertidumbre, nació un niño llamado Lee Byung-chul. En un pequeño pueblo de Gyeongsang del Sur. Un pueblo tranquilo enclavado en la provincia de Gyeongsang del Sur, lejos de las bulliciosas ciudades y centros de poder. No era un príncipe, pero sí tenía una ambición ardiente. No nació en la realeza ni en el privilegio, pero poseía algo mucho más valioso. Una ambición inquebrantable, un deseo ardiente de marcar la diferencia. Vio a su país desmoronarse. Fue testigo de la lenta erosión de la identidad de su nación, el desmantelamiento de sus instituciones, la supresión de su cultura. Y decidió construir, no resignarse. Y en ese momento tomó una decisión. Construir, no rendirse. Contribuir, no quedarse de brazos cruzados. Su historia no empieza en laboratorios. Su historia no comienza en el ambiente estéril de un laboratorio, rodeado de tecnología de vanguardia y ecuaciones complejas, sino entre el olor a tierra mojada y carros de bueyes. En cambio, está arraigada en el olor a tierra húmeda, el crujido rítmico de los carros tirados por bueyes, las herramientas simples de la vida agrícola. Creía que, incluso en la escasez, una semilla de determinación podía florecer. Creía que incluso frente a la escasez y la opresión, una sola semilla de determinación podía florecer en algo extraordinario. Corea era una colonia, su cultura reprimida, su industria inexistente. Corea era una colonia, su espíritu sofocado, su potencial económico deliberadamente suprimido. Para la mayoría, solo quedaba obedecer y esperar. Para la mayoría, la única opción parecía ser obedecer los dictados de los colonizadores y esperar un milagro. Pero Lee regresó de sus estudios en Tokio, Lee Byung-chul regresó de sus estudios en Tokio con una visión diferente, un plan diferente. Con un propósito, alimentar a su gente y crear empleo. Tenía un propósito claro, alimentar a su gente, brindarles oportunidades, restaurar su dignidad a través del trabajo. No buscaba cambiar el mundo con tecnología, no buscaba revolucionar el mundo con tecnología innovadora o esquemas financieros complejos, sino poner en marcha una pequeña rueda de progreso. Su objetivo era más simple, más fundamental: poner en marcha una pequeña rueda de progreso, un catalizador para el cambio en su comunidad. Su revolución comenzó con la simple idea de que las cosas podían ser diferentes. Su revolución comenzó con una idea simple, pero poderosa: que las cosas podían ser diferentes, que Corea podía levantarse de nuevo. Así, en Daegu, fundó un pequeño negocio que cambiaría la historia. Y así, en la ciudad de Daegu, fundó un pequeño negocio, una empresa modesta que finalmente cambiaría el curso de la historia. Las grandes revoluciones a menudo comienzan no con un estruendo, sino con un susurro, un acto silencioso de desafío. Lee Byung-chul decidió no aceptar la realidad impuesta, las limitaciones impuestas a su gente, y construir, grano a grano, una nueva Corea. Decidió construir, grano a grano, ladrillo a ladrillo, una nueva Corea, una nación renacida de las cenizas del colonialismo. Así comenzó el viaje de Samsung, un viaje que transformaría no solo una empresa, sino una nación entera. En 1938, con apenas 40.000 wons, una suma considerable para la época, Lee Byung-chul se embarcó en una aventura empresarial que cambiaría el destino de Corea. Era un momento de incertidumbre global, pero también de oportunidades para aquellos con la visión y el coraje de perseguirlas.
Lee Byung-chul fundó una pequeña tienda en Daegu, un modesto local que sería la cuna de un imperio. Nadie imaginaba entonces que ese pequeño establecimiento se convertiría en un símbolo de la innovación y el progreso coreano. Vendía pescado seco, un producto básico en la dieta coreana, pero su ambición iba mucho más allá de la simple venta de alimentos. Buscaba construir algo duradero, algo que contribuyera al desarrollo de su comunidad. También ofrecía verduras y fideos, y pronto comenzó a exportar estos productos a China, abriendo un camino comercial que conectaría a Corea con el mundo. Este fue su primer paso en el comercio internacional. Era un negocio humilde, sin grandes lujos ni pretensiones, pero con una base sólida construida sobre el trabajo duro y la honestidad. Cada venta, cada cliente, era un paso adelante en su camino. Pero para Lee era el primer paso hacia su sueño, una visión audaz de un futuro próspero para él y para su país. Ese sueño lo impulsaba a superar cualquier obstáculo. Los primeros años fueron una lucha constante, un desafío diario para mantener el negocio a flote en un entorno económico adverso. La competencia era feroz y los recursos limitados. La escasez de productos básicos era un problema recurrente, afectando la capacidad de Lee para satisfacer la demanda de sus clientes. A veces, las estanterías estaban casi vacías. La burocracia gubernamental y la creciente amenaza de la guerra complicaban aún más las cosas, añadiendo incertidumbre y obstáculos a su camino. Cada trámite era una batalla. Cada envío era un riesgo, expuesto a los peligros del transporte y a la inestabilidad política de la región. Las pérdidas eran frecuentes y dolorosas. Cada acuerdo una prueba de su habilidad para negociar y persuadir en un mercado competitivo y despiadado. La confianza era un bien escaso. Lee no tenía contactos influyentes ni manuales de negocios que lo guiaran. Se enfrentaba al mundo empresarial prácticamente solo. Solo instinto y una inquebrantable ética de trabajo, valores que lo acompañarían a lo largo de toda su vida. Su dedicación era incansable. Supervisaba cada detalle del negocio, desde la selección de los productos hasta la atención al cliente. Nada escapaba a su mirada. Desde la calidad del pescado, asegurándose de que solo lo mejor llegara a sus clientes, hasta la logística del transporte, optimizando cada ruta para reducir costos y tiempos de entrega. La Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea arrasaron con todo, dejando un país devastado y sumido en la pobreza. La destrucción era palpable en cada rincón. Perdió su negocio, su fuente de ingresos y el fruto de años de esfuerzo. Todo parecía desmoronarse a su alrededor, pero no su determinación, su espíritu indomable y su fe en el futuro de Corea. La adversidad solo fortaleció su voluntad. En medio del caos y la desesperación, vio la oportunidad de reconstruir, de levantar un nuevo país sobre las cenizas del pasado. No solo su empresa, sino su país, contribuyendo a la creación de una nación moderna y próspera. Su visión era ambiciosa y trascendente. Tras la guerra, Corea estaba en ruinas, con ciudades destruidas y una economía colapsada. La tarea de reconstrucción parecía titánica, pero con una voluntad de hierro, un deseo inquebrantable de superar la adversidad y construir un futuro mejor. El espíritu coreano se alzó con fuerza. Lee fue uno de los arquitectos de esa reconstrucción. Un líder visionario que supo guiar a su país hacia el progreso y la prosperidad. Ya no pensaba solo en exportar fideos, sino en crear una industria nacional que pudiera competir en el mercado global, sino en industrializar Corea, transformándola en una potencia económica capaz de producir bienes de alta calidad. Comprendió que el país debía crear y fabricar sus propios productos para no depender de las importaciones y fortalecer su economía. No solo exportar materias primas, sino agregar valor a sus recursos naturales a través de la industrialización. Así, el pequeño comerciante de Daegu, aquel que vendía pescado seco y fideos, empezó a transformarse en el industrial que Corea necesitaba. Un visionario capaz de construir un imperio empresarial desde cero. La adversidad no lo detuvo, sino que lo impulsó a seguir adelante con aún más determinación y pasión. La usó como motor, como combustible para alimentar su ambición y convertir sus sueños en realidad. Su visión se hizo más fuerte con cada obstáculo, aprendiendo de cada error y adaptándose a los cambios del mercado. Lee Byung-chul apostó por el futuro de Corea, invirtiendo en tecnología, educación y talento humano. Incluso cuando todo parecía perdido,
cuando la desesperanza amenazaba con apagar la llama de la esperanza. Así nació el espíritu de Samsung, un espíritu de innovación, perseverancia y compromiso con el progreso de Corea. Después de la Guerra de Corea, mientras la nación comenzaba su largo camino de recuperación y reconstrucción, Lee Byung-chul se enfrentó a una decisión crucial. Necesitaba un nombre, un símbolo, algo que encapsulara su visión para una nueva empresa, una empresa que resurgiría de las cenizas y contribuiría al resurgimiento de la nación. Él eligió Samsung, 3 estrellas, un nombre que resonaba con un significado profundo. En la cultura coreana, 3 estrellas simbolizan grandeza, longevidad y prosperidad eterna. Era un emblema poderoso, cuidadosamente seleccionado para representar las aspiraciones de la empresa. No era solo un nombre, era una declaración de intenciones, una promesa al pueblo coreano. Fue una audaz declaración de ambición que sentó las bases de lo que Samsung pretendía lograr. Samsung prometió calidad, un compromiso con la excelencia en cada producto que creaban. Estaban decididos a entregar bienes que resistirían la prueba del tiempo. También prometió fuerza, resistencia y crecimiento ilimitado, reflejando el espíritu floreciente de una nación decidida a reconstruirse. El nombre en sí mismo fue una fuente de inspiración. El primer logotipo mostraba prominentemente las 3 estrellas, un recordatorio visual de los valores fundamentales de la empresa y su compromiso inquebrantable con sus principios fundacionales. Sirvió como un recordatorio constante para todos los involucrados de la misión de la empresa: luchar por la grandeza y contribuir a la prosperidad de la nación. No solo fabricaban productos, estaban construyendo un legado, una contribución duradera a la sociedad coreana y al mercado global. Cada decisión, cada innovación, fue impulsada por el deseo de ser los mejores, no solo para competir, sino para liderar e inspirar. La ambición de Lee Byung-chul parecía ilimitada, casi audaz, especialmente considerando los desafíos de la época. Pero fue precisamente esa ambición inquebrantable la que impulsó la notable expansión de la empresa y la llevó al escenario global. Con el tiempo, el logotipo sufrió transformaciones, adaptándose a los tiempos cambiantes y reflejando la identidad en evolución de la empresa. Pero el espíritu central de Samsung, la búsqueda implacable de la excelencia y la innovación, permaneció constante, una fuerza guía a través de cada era. La búsqueda inquebrantable de la grandeza y la búsqueda incesante de la innovación siguen siendo los pilares sobre los que Samsung construye su futuro. Todo comenzó con un nombre, una palabra cuidadosamente elegida que contenía las semillas de un imperio global, y un sueño audaz de alcanzar el cielo, de levantarse por encima de la devastación y construir un futuro más brillante de la tierra devastada por la guerra. Las ideas más poderosas a menudo surgen de los comienzos más simples, de una sola chispa de inspiración. Y así comenzó la leyenda de Samsung, un testimonio del poder de la visión, la determinación y un nombre que resonaba con promesa. Con la visión clara, Lee Byung-chul apostó por la diversificación. En 1953 fundó la primera refinería de azúcar de Corea, revolucionando la vida cotidiana. Luego, creó la mayor fábrica de lana del país, cubriendo otra necesidad básica. No era experto en estos campos, pero sí un maestro en gestión y ejecución. Así Samsung pasó de ser una empresa comercial a un conglomerado industrial. Cada nuevo negocio reforzaba la estructura del grupo. Lee reinvertía beneficios para financiar nuevas empresas, creando un ecosistema propio. El éxito en azúcar y lana sentó las bases para el salto a la tecnología. La semilla del imperio tecnológico se plantó en una refinería y una fábrica textil. Lee Byung-chul no se conformó con lo básico. Expandió Samsung a la construcción naval, petroquímica e industria pesada en los 60 y 70. Fundó Samsung Heavy Industries, apostando por astilleros gigantes cuando nadie creía en Corea. Todo estaba interconectado. Petroquímica para textiles, industria pesada para infraestructura. Construyó un conglomerado resiliente, capaz de resistir cualquier crisis. Lee también miró al mundo. Samsung empezó a exportar barcos, tejidos y productos químicos. Así sentó las bases para la expansión internacional y tecnológica. De proveedor local, Samsung se transformó en un jugador industrial global. El gigante estaba despertando. A finales de los 60, Lee Byung-chul apostó por la electrónica. Fundó Samsung Sanyo Electronics en 1969, empezando con televisores en blanco y negro.
Al principio, solo ensamblaban tecnología japonesa, pero Lee quería dominar y crear tecnología propia. Samsung aprendió rápido. Pronto fabricó lavadoras, frigoríficos y microondas. Invirtió en I+D, enviando ingenieros al extranjero y creando centros propios. La estrategia: imitar, igualar y luego superar a los líderes del mercado. El gran salto llegó con los semiconductores. A pesar de los riesgos, Lee apostó por los chips de memoria. En 1983, Samsung produjo su primer chip de memoria dinámica de acceso aleatorio, iniciando su liderazgo mundial en semiconductores. El salto al futuro estaba completo. De la escasez a la vanguardia tecnológica, Samsung se reinventó. La electrónica se convirtió en el corazón del imperio. Así nació el Samsung que conocemos hoy. La electrónica desató una cultura de innovación en Samsung. Lee Kun-hee, hijo de Lee Byung-chul, entendió que había que liderar, no seguir. Samsung invirtió en telefonía móvil, lanzando el SCH-800 en 1999 y anticipando la convergencia digital. La serie Galaxy, desde 2010, la posicionó como principal rival de Apple. Samsung innovó con pantallas AMOLED y los phablets Galaxy Note. La obsesión por lo nuevo se extendió a televisores, electrodomésticos y teléfonos plegables. Innovar es el motor de Samsung. Experimentar, arriesgar y desafiar el mercado. La herencia de Lee es construir el mañana, no solo adaptarse. En Samsung, la innovación es una obligación. En los 90 Samsung era vista como fabricante de copias baratas. Lee Kun-hee entendió que necesitaban obsesionarse con la calidad. En 1995, destruyó públicamente 150.000 productos defectuosos, enviando un mensaje claro: la calidad no es negociable. Nació la nueva gestión de Samsung. Calidad y diseño por encima de volumen. La autocrítica y la reinvención se volvieron clave. Samsung enfrentó crisis como el caso del Galaxy Note 7, respondiendo con transparencia y mejoras. La resiliencia y la capacidad de aprender de los errores son parte de su ADN. La hoguera de 1995 purificó el alma de la empresa. Desde entonces, Samsung aspira a ser el mejor, no solo el mayor. Así se forjó el respeto mundial por la marca. El legado de Lee Byung-chul y Lee Kun-hee es más que un imperio, es una filosofía. Trabajo duro, ambición y adaptación constante son la clave del éxito de Samsung. La ética de trabajo es legendaria, la innovación, una obligación. Samsung se anticipa al futuro, canibaliza sus propios éxitos y apuesta por tecnologías arriesgadas. La resiliencia es su sello. Cada crisis es una oportunidad para reinventarse. No solo construyeron fábricas, sino una mentalidad indomable. El sueño de los Lee es que no hay obstáculo insuperable si el sueño es lo bastante grande. Ese espíritu sigue guiando a Samsung hoy. Hoy, Samsung está en los bolsillos y hogares de miles de millones. De una tienda de fideos a un gigante global, su historia es extraordinaria. Más allá de la tecnología, es una lección sobre el poder de los sueños. Lee Byung-chul demostró que el lugar de nacimiento no determina el destino. Su visión y trabajo incansable transformaron Corea y el mundo. Samsung fue clave en el milagro del río Han, impulsando empleo y educación. La historia de Samsung es la de la superación y la fe en un futuro mejor. Cada producto es el resultado de décadas de esfuerzo y sueños audaces. El mensaje es claro: atrévete a soñar, trabaja duro y nunca te rindas. De la semilla más humilde puede crecer el árbol más majestuoso.